sobre identidad gráfica, Línea Disidente 2025. En su tercera edición, y con 25 participaciones artísticas nacionales y extranjeras, la expográfica, denominada para esta ocasión Línea Disidente 2025, se sitúa en el escenario artístico local como un proyecto integral que refresca la visión del dibujo en una dimensión filosófica y axiológica, asentando nuevos ejes transversales con relación a las dos ediciones anteriores, nutriendo y dinamizando de esta manera el panorama actual no solo del dibujo, sino también de las artes visuales en general. En ese sentido, se vuelve necesario evaluar los hechos donde múltiples escenarios gestionados desde la organización y planificación fueron los marcos de referencia para situar en la actualidad los ejes transversales de proyección y reivindicación que se venían trabajando en materia de dibujo, desde el seno del proyecto Identidad Gráfica, tanto en su concepción teórica como en la práctica. Con ello adelantamos también el aporte sustancial que el proyecto brinda desde su ejecución, en el sentido de diagnóstico y toma de pulso al respecto de cómo nos encontramos en la actualidad en materia de concepción y praxis en el área del dibujo en las artes visuales, ejercicio necesario ante el panorama actual en las artes visuales de nuestro país. Cabe recalcar que, desde la convocatoria, pasando por la gestión de espacios, hasta el acercamiento con el sector de los dibujantes del país, pudimos constatar diferentes aspectos que son caldo de cultivo para la confirmación de nuestras búsquedas, tanto en el ámbito teórico como en la praxis. Queda aún por analizar los alcances, influencias y desarrollos surgidos en cuanto a las actividades paralelas gestionadas en el contexto de la exposición gráfica, en el sentido de integración y colectivización de procesos, chirados metafóricos y el performance, enfocándonos por el momento en el análisis de la dinámica creativa y de concepción del dibujo surgida naturalmente dentro del proceso de desarrollo y ejecución del proyecto. 1. Confrontación de las bases de participación con la concepción tradicional del dibujo en el medio artístico local. Una de las disyuntivas surgidas en el escenario artístico local que generaron escozor fueron las bases de participación de la convocatoria para la edición 2025, donde el formato del dibujo solicitado para participar rompía el molde de lo establecido en lo referente a la concepción clásica de dibujar. Por un lado, en cuanto a la inclusión del formato tridimensional o nuevos lenguajes, y por el otro, en lo relacionado a la escala del formato. Tamaño y formato no son habituales para la realización de un dibujo en nuestro medio, adelantamos. Al respecto, Gustavo Armijo, artista hondureño participante, nos declara: este proyecto se logró y se convirtió en una realidad. Expográfica, Línea Disidente pasó a ser de una ingenua utopía a una valiosa y muy acertada y concreta muestra de voluntad de un grupo de artistas, demostrando su esfuerzo por la democratización del proceso del dibujo. Se trata de un justo reconocimiento a esos dibujantes que aceptaron el reto y compromiso frente a un lienzo de 1,50 por 2 metros, una experiencia en que lo plástico y el pensamiento se juntaron para hacer de cada dibujo un producto que ustedes como espectadores juzgarán. De esta manera nos comparte Armijo su experiencia y su visión al respecto del dibujo, en su participación por segunda ocasión consecutiva en el proyecto, otorgándonos una perspectiva más amplia desde su concepción creadora, no encontrando obstáculos, sino al contrario, pretextos para romper desde el acto creador con los límites tradicionales existentes en materia dibujística. Por consiguiente, quienes reaccionaron a las bases y respondieron al llamado, vieron la oportunidad de crecimiento y desarrollo en su proceso creador, siendo punto de partida para incentivar aún más su creatividad. 2. Diálogo estético intergeneracional. Esta apertura desde las bases fue punto crucial, en primer lugar, para que aquellos artistas, emergentes o de amplia trayectoria, que asumieron el reto de crear y participar en el proyecto en cuestión, se plantearan una dimensión más amplia del dibujo, concibiendo creaciones a través del trazo de las más variadas acepciones, encontrando un campo fértil en el proyecto para demostrar sus concepciones y habilidades en el medio artístico. Como contraparte, se pudo evidenciar la ausencia de figuras destacadas del dibujo nacional, muy a pesar de que la convocatoria fue amplia y abierta en redes sociales. En ese sentido, cabe recalcar que buena parte de los artistas participantes fueron artistas jóvenes y algunos de amplia trayectoria, que no poseen un sesgo o prejuicio desde su labor creativa para con las convocatorias y la organización sectorial desde la cual surgen, sino más bien están interesados en crecer, aportar, revitalizarse y desarrollarse en el medio artístico local,
aprovechando los pocos espacios culturales existentes para ello. Son, para el caso de los más jóvenes, una generación de artistas que buscan construir sus trayectorias desde las pocas oportunidades que existen en el medio y ante lo cual disponen toda su energía y conocimientos para orientarse y crecer artísticamente. Es justo señalar que este panorama nos muestra una variada concepción del dibujo, donde artistas emergentes y algunos ya de amplia trayectoria propiciaron la convivencia de sus obras y sus cosmovisiones en un mismo espacio durante 3 meses de exposición, brindándonos con sus participaciones una concepción más amplia del dibujo en el ideario de los artistas salvadoreños, aspecto muy importante para evaluar más adelante, advertimos. En definitiva, entendemos estos hechos como una lectura clara de hacia dónde se debe de orientar el esfuerzo en materia de dibujo, buscando la integración y el fortalecimiento de los dibujantes como sector, así como apostarle al fortalecimiento de su desarrollo profesional y creativo. En ese sentido, también cabe reafirmar el compromiso para con las nuevas generaciones de dibujantes, que es el de buscar contribuir y aportar desde la gestión de proyectos espacios de crecimiento, desarrollo y creación que dignifiquen su labor de cara a la realidad social, ante lo cual, no dudamos, tienen mucho que decirnos a nivel creativo, como a nivel de contenidos y temáticas. El compromiso está dado. 3. La concepción del término disidente y los resultados exhibidos. Línea disidente surge como tal ante la observación y análisis de la realidad actual en nuestro medio social y artístico, ante planteamientos serios surgidos desde Italler al respecto de la funcionalidad de algunos aspectos que componen la institución arte y el sector creativo, así como también la indagación de los valores estéticos e identitarios que posee nuestro arte como tal. En ese contexto, el término disidente marca un hito en nuestro medio, al utilizarse desde un sector artístico para capitalizar la inconformidad y buscar posicionar una visión diferente y propositiva ante aspectos deficientes de la realidad creadora y la funcionalidad de la institución arte en nuestro medio. Con ello se marca un precedente al situar un punto de partida como sector que se deslinda del herrumbroso y fallido sistema artístico que persiste a la fecha, buscando con ello construir un marco de referencia sólido en materia de concepción creadora, que posibilite el surgimiento de veraces e influyentes propuestas conforme lo exige el espíritu de nuestra época. A este panorama local se suman las concepciones estético-formales y gráficas de los artistas extranjeros Nadia Martínez, Gustavo Armijo y Nicolás Lima, quienes nos acompañaron desde el exterior con su particular cosmovisión creadora, confirmándonos, nutriendo y evidenciando otras alternativas a seguir en el arte del dibujo, desde la disidencia formalista en el ámbito estético. En ese sentido, en el contexto de las actividades desarrolladas en línea disidente, surgieron varios cuestionamientos al respecto del término, tanto desde su natural acepción en el campo político como en lo referente a los resultados presentados en materia de dibujo. En cuanto a la primera interrogante, vale aclarar, la disidencia surge como proyecto en el seno de la cultura, ante la concepción y el estado actual del arte, así como de la institucionalidad arte que presenta déficit cuantitativos y cualitativos en nuestro medio local. Ante esos contextos es que se promueve línea disidente, apropiándonos con potestad del término y buscando desde esa acepción remover las bases de lo establecido en cuanto a la concepción, métodos, procesos y praxis creativa en nuestro escenario artístico, sumándose a ello el fuerte cuestionamiento realizado de nuestra parte ante el quehacer de las instituciones que promueven el arte y su poca o nula incidencia en la vida cultural y artística del país. Es por ello por lo que, ante un mundo que intenta silenciar lo incómodo, el arte disidente irrumpe como una voz imposible de ignorar, una huella indeleble que desafía la inercia y reivindica el derecho a imaginar y construir otras realidades. Nos confirma la artista mexicana emergente Evelyn González al compartir su percepción del hecho. Es por estas razones que Línea Disidente surge en el medio, con un sustrato teórico sólido y determinante con relación a otros proyectos realizados en décadas anteriores o en el contexto contemporáneo actual, buscando generar una influencia en la cultura y en el arte desde la reflexión y la praxis, contribuyendo con ello a un cambio y una transformación en nuestro medio artístico y social, impulsado desde el campo del dibujo. Al respecto, González nos vuelve a referir.
Nos encontramos en una época de grandes desafíos y transformaciones. Vivimos en una era donde la tecnología y la globalización han cambiado radicalmente la forma en que consumimos y producimos arte. Las redes sociales y las plataformas digitales han democratizado el acceso al arte, pero también han creado un entorno saturado y competitivo. Además, se han impuesto restricciones sin precedentes, afectando la manera en que interactuamos con el arte y limitando las oportunidades para los artistas. Sin embargo, estas dificultades también han dado lugar a una resiliencia y creatividad sin igual. Los artistas han encontrado nuevas formas de expresarse y de conectar con su audiencia, utilizando medios digitales y explorando nuevas temáticas que reflejan la realidad actual. El arte disidente, en particular, ha jugado un papel crucial en cuestionar y desafiar las estructuras establecidas, ofreciendo una voz a aquellos que a menudo son silenciados o ignorados. Es en este contexto donde el colectivo Italler juega un papel importante con la exposición Línea Disidente, ya que resulta crucial en la reivindicación del arte porque desafía las normas establecidas, amplía las narrativas, experimenta con nuevos medios y técnicas y refleja la realidad contemporánea. Al hacerlo, redefine el arte no solo como un objeto de contemplación, sino como un agente de nuevas valoraciones sociales y culturales. Es un buen momento para valorar la diversidad de experiencias y perspectivas dentro del mundo artístico. La colaboración entre generaciones nos permite aprender unos de otros y fortalecer nuestra capacidad para enfrentar los desafíos del presente. Juntos podemos seguir creando arte que no solo refleje nuestra realidad, sino que también inspire a las futuras generaciones y fomente la participación social. Sigamos adelante con la convicción de que, a pesar de las dificultades, el arte siempre encontrará una manera de florecer y de tocar las vidas de aquellos que lo experimentan. En estos cortos pero acertados párrafos, González se solidariza y contextualiza el esfuerzo surgido desde Italler, develando la esencia de un proyecto que se desenvuelve en una época donde la democratización y el acceso al arte desde lo digital, junto con el impulso categórico de desafiar los convencionalismos, otorgan con potestad la imagen a los que a menudo son silenciados, para que nos hablen sobre la percepción que tienen de la realidad actual desde sus cosmovisiones y posibilidades creativas, surgidas en el contexto en el cual se desenvuelven. En ese sentido, desde la concepción crítico-social de González, la disidencia es interpretada como lo que busca transformar desde el desafiar al medio, en su justo tiempo y en su justa dimensión, acuñándole al término y al esfuerzo colectivo un justo valor, elevándolo y categorizándolo como arte disidente, y redefiniéndolo al mismo tiempo al plantearlo como un agente que propicia nuevas valoraciones sociales y culturales en un medio con una concepción tradicional estancada y dominante en su forma de concebir y hacer arte, señalamos. Aportar nuevas visiones hacia la cultura desde el dibujo es nuestro mayor acto de disidencia, confirmamos. En lo referente a lo segundo señalado, podemos aclarar, la concepción del término disidente desde las bases del proyecto no fue una obligación temática o de contenidos que prevaleciera en el aspecto curatorial ejercido desde taller. Más bien, la naturaleza del término y de la convocatoria daba por sentado el amplio espectro formal y de contenidos que pudiesen surgir relacionados al dibujo. Es decir, el enfoque disidente se concibió, aunado a lo anteriormente expuesto, en el grado de calidad y ejecución técnica, así como en el grado de atrevimiento que los artistas manifestaran en sus obras, a nivel formal como a nivel de temáticas, siendo opcional y sin buscar condicionar el acto creador de los artistas participantes al respecto del título del proyecto. Para el caso, la elección del tema era libre, así como la concepción creativa para resolver desde sus propios procesos creadores conforme al término, si así lo deseasen. En ese sentido transcurrió el aspecto de selección de las obras, señalamos. 4. El diagnóstico desde los resultados exhibidos. Línea disidente se vuelve en un ejercicio válido y vigente para el medio, en la medida de que no solo sienta precedentes con su incitadora forma de propiciar búsquedas investigativas formales y de concepción del dibujo a nivel estético, desde la cosmovisión creadora de los artistas, sino que también promueve y sustenta el desarrollo teórico con el afán de contribuir a potenciar una redefinición más consciente de los procesos creadores, promoviendo y orientando el desarrollo de métodos y procesos de creación más sólidos en los artistas. Punto clave para ello es que se inserte en el corazón del medio artístico como una brújula, señalando el rumbo a seguir desde el diagnóstico.
Ejemplo de esto podemos señalar, lo comprende la parte de recopilación de algunos procesos creadores en nuestro canal de YouTube, Gráfica y Taller, donde los artistas participantes nos muestran in situ, en sus estudios o lugares de vivienda, en formato video, sus procesos de desarrollo de la obra a participar. Como fundamento adicional del diagnóstico referimos nuestras percepciones y estudios, aún en proceso de consolidación, en material teórico en formato libro, al respecto de un desfase en la forma de concebir y realizar arte en el momento actual, no quedando exenta la línea del dibujo como parte integral de las artes visuales, y confirmándolo el crítico de arte hondureño Carlos Lanza y el artista salvadoreño Gualterio Eraeta, en comunicación personal el primero y en visita presencial a la exposición el segundo, con relación a una escena del dibujo en la actualidad que carga aún con los preceptos estéticos de los años 80 y 90, remontando línea disidente a la forma colectiva de trabajar y la estética del dibujo exhibida. Visualizan ambas personalidades una similitud con proyectos organizados y ejecutados en el mismo espacio expositivo durante las décadas de los 80 y los 90. Esto nos hace confirmar, por un lado, nuestra tesis de que, de alguna manera, persisten en el ideario del artista salvadoreño los principios creativos de dichas generaciones de artistas de aquellas épocas, tanto en la forma de concebir y realizar no solo dibujo, sino arte visual en general. Esto en comparación a otros escenarios regionales que han evolucionado con el paso del tiempo sus perspectivas y proyecciones en el arte. De este apartado, aclaramos, por el momento, no profundizaremos sobre las causas y consecuencias, pero sí dejaremos el precedente para que sea motivo de consideración y estudio a quienes les interese. Por el otro lado, como advertimos anteriormente, Línea Disidente difiere de otros proyectos ya ejecutados o contemporáneos al buscar situar en el medio artístico local una mínima coherencia teórica y práctica, como lo señalamos al inicio del ensayo, en el sentido filosófico y axiológico, tanto como fundamento de su propia existencia y proceder, como en el sentido de aporte con un valor sustancial para con los objetivos planteados. En nuestro medio artístico podemos constatar que la coherencia de teoría y praxis es uno de los aspectos más difíciles de estructurar en los proyectos artísticos, siendo común en los proyectos colectivos o individuales la ausencia de uno u otro aspecto. Línea Disidente, en ese sentido, sienta un precedente, reafirmándose desde su origen al buscar establecer una coherencia teórica práctica con un alto nivel de responsabilidad y compromiso. Por esa vía transitamos. 5. Breve análisis de los dibujos conforme los rasgos formales y de contenidos presentados. No es la intención de este apartado generar una valoración crítica extensa de los dibujos presentados en Línea Disidente, mas sí es el objetivo evidenciar la diversidad de concepciones lineales, formales y teóricas de los dibujos que se exhibieron en la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué. Cabe anticipar que para Línea Disidente 2025, los artistas participantes resolvieron según su propia concepción del dibujo, evidenciándose colectivamente en el espacio expositivo la concepción creativa esbozada anteriormente en relación con la forma de concebir y realizar el dibujo en décadas pasadas. Muestra de ello es la persistencia de una estética figurativa en un alto porcentaje en las obras expuestas, con un formato bidimensional prevaleciente de cara a la inclusión de la tridimensionalidad, existiendo un menor porcentaje de propuestas dibujísticas de carácter abstracto y expresionista, y en menor medida propuestas de carácter conceptual como forma más reciente de la manifestación creadora. Lo descrito anteriormente queda reflejado en las siguientes características técnicas, estilísticas y formales sobresalientes de algunas obras de algunos artistas participantes, los cuales realzan algunas categorías estéticas más que otras, advertimos, siendo las únicas categorías comunes y generales la de la escala y la de la línea como protagonista, sea en tono blanco o negro. Francisco Tovar nos muestra trazos finos que se conjugan con líneas gruesas, intensas y rústicas, en una impronta que configura desde las líneas descritas un carácter figurativo con un soporte adscrito por sus características al arte matérico informalista. La resolución del formato y del soporte ha sido uno de los mejores aciertos creativos y técnicos, conforme las bases de participación lo demandaban. Henry Ramírez nos presenta una línea fluida, con configuraciones geométricas y expresionistas, hacia el campo de lo figurativo, donde la composición se armoniza con una paleta de colores con tendencia a tonos pastel.
El carácter de su línea es firme y conciso, en contraste con difuminaciones amplias del color. Renacho Melgar configura sus dibujos con líneas largas, continuas y delgadas, configurando conceptos como pasividad y estabilidad, en contraste con amplias zonas de color de corte gestual que denotan caos y dinamismo. La conjunción de ambos elementos, conceptuales y visuales, se armonizan perfectamente, conformando un escenario neoexpresionista en el caso de la obra bidimensional. Para el formato tridimensional de su instalación, su dibujo canónico se equilibra muy bien con la superficie del soporte tridimensional, buscando una corporeización del dibujo a través del objeto. En general, la carga realista y canónica, limpia y depurada de su dibujo se armoniza en perfecta unidad con los fondos abstractos. Mario Membreño nos presenta una línea consistente, limpia, firme, dinámica y orgánica, que reviste al escenario bidimensional de una complejidad gráfica sin precedentes. Su concepción del dibujo es una concepción integral de la realidad, plasmada de forma magistral, en donde múltiples escenarios contemporáneos se aglutinan en un único plano sin profundidad. Similitud en este aspecto gráfico es propia del artista Sual López, en cuanto al tratamiento gráfico de la realidad en su propuesta compositiva. Refuerza Membreño el carácter estructural de su dibujo, con la acentuación monocromática del blanco y del negro sin grisallas. Su impronta tiene fuertes aproximaciones a la caricatura estilizada. José Elías Vides es portador de una línea de carácter nervioso, denotando un carácter psicológico en su dibujo. Lo canónico de la figura humana se armoniza con su trazo expresionista corto y conciso. La impronta de su trabajo exhibe un aire muy peculiar de boceto o estudio de la figura humana. Héctor Hernández nos presenta un trazo espontáneo, de corte expresionista, que configura con su presencia mundos caóticos, desconfigurados, evocando procesos de desarrollo inacabados en las figuras. Hay una carga emotiva y una fuerza gestual persistente y ponderante en su trabajo. Gilberto Arriaza es poseedor de un universo de tramas limpias, muy bien equilibradas en el tamaño, posibilitando la estructuración formal y compositiva en su obra. Destaca el manejo ecuánime y elegante de los aspectos conceptuales y visuales del dibujo, con el color. Su impronta obedece a una configuración figurativa realista, con pequeños esbozos y caracteres expresionistas. Luis Castillo nos vislumbra con una concepción del dibujo con un marcado sentido del figurativismo en grisallas. Su concepción del dibujo responde a la percepción del grafito como medio bajo la técnica de la difuminación del carboncillo. La impronta de su trabajo obedece a una línea más sutil y surrealista, casi que velada y delicada, tanto en el tratamiento de la figura como de la atmósfera que nos presenta. Técnica y contenido gráfico son muy bien cuidados. Jaime Lainez nos muestra una impronta de la figura humana estilizada, con una atmósfera existencial pesada, de corte social. Su labor obedece a la visión del dibujo desde la técnica de las grisallas. Los trazos de su obra son ligeros, pero de amplio recorrido, al determinar los bordes de las figuras. Destacan fuertemente las manchas y difuminaciones, tanto en el fondo como en los volúmenes de las cosas y los cuerpos. Irrumpe súbitamente el escenario grisáceo, la figura central trabajada en lámina de oro. Nadia Martínez desarrolla su obra desde una concepción estética contemporánea, con una difuminada línea entre la escritura caligráfica y la utilización del collage. Destaca su concepción integrativa y organizada del espacio en la elaboración del soporte, al igual que Francisco Tovar, con la diferencia de que el artista concibe su obra a manera de estandarte. Su obra se dirige hacia una categoría conceptual al otorgarle a los elementos extrapictóricos un simbolismo desde una experiencia existencial. Nicolás Lima es portador de una estética espontánea y gestual que se adscribe al informalismo con una fuerte carga de neoexpresionismo. Atisbos de materia se integran a su estética sin protagonizar, equilibrándose con impronta gestual y efímera con relación a sus trazos insistentes y nerviosos y el soporte de papel utilizado. Al igual que Nadia Martínez, hace uso de elementos cotidianos para simbolizar sus experiencias de la realidad. Dorian Díaz exhibe en su obra líneas orgánicas y fluidas, configurativas de un lenguaje gráfico abstracto, con una fuerte tendencia a lo espacial. Su propuesta desfila entre el figurativismo desde el decollage y la gráfica abstracta, con el rasgado intencional producto de las paredes publicitadas en su ciudad de residencia. Su trazo es menos expresivo y concomitante, con una soltura tendiente a la fluidez.
en estrecha relación con la configuración de espacios integrados desde el soporte materia. Daniel Rodríguez configura con líneas cortas y diminutas todo un escenario, donde la técnica de yeso graso adscribe a sus figuras a un impresionismo en el ámbito visual, donde las líneas que componen las figuras se configuran y desconfiguran al alejarse o acercarse a determinada distancia de la obra. Herbert Orellana nos presenta un trazo persistente, caóticamente nervioso, configurando unas tramas sobresaturadas. El carácter monocromático de su obra refuerza el protagonismo de la línea, acentuando las figuras sin afán de depuración. Raquel Cano Roel configura su trabajo desde una concepción tradicional y técnica del dibujo. Su trabajo nos recuerda la línea fina y la difuminación de color alcanzado con elementos y herramientas propias del dibujo clásico, como el carboncillo y los lápices de color sobre papel, donde las difuminaciones y detalles de estas herramientas dejan una impronta fina y delicada, recordándonos el dibujo realizado en papel en los ejercicios escolares. Carlos Rosas nos presenta una gráfica geométrica con un carácter tendencioso a lo conceptual, donde adscribe a lo bidimensional el carácter objetual, configurando de esta manera una dimensión tridimensional. Para ello se vale de las transparencias como soporte, jugando con las luces del escenario para sugerir y reivindicar el carácter gráfico de su obra con las sombras proyectadas, materializando la línea de un plano virtual a uno real. Con relación a las temáticas y sus contenidos, podemos decir, existe una variedad de acepciones, las cuales hablan, por un lado, de problemas sociales muy nuestros en nuestra época, como por ejemplo la minería, la carestía de la vida, el consumismo, la crisis de valores y de identidad, así como temas sociales a nivel mundial, como la resistencia cultural y las guerras. Esto a la par de temas existenciales y de carácter psicológico. Cabe reseñar que muchos de estos temas, sobre todo en los de carácter social y político, su grado explícito no era muy remarcado en los títulos de las obras o en los aspectos formales, mas sí en el carácter simbólico y semiológico de estas, equilibrándose en contrapesos algunas veces ambos aspectos para conferir y potenciar el discurso visual de la obra. Como ejemplo de esto podríamos citar a Herbert Orellana, Jaime Laínez, Gustavo Armijo, Gilberto Arriaza, Francisco Tovar y Sual López, quienes se valieron de ambas categorías, contenido y forma, para proyectar sus temas de una manera menos explícita. Por el contrario, quienes se suscribieron a un carácter más explícito, pero igualmente equilibrado, con relación a estas categorías del arte y sus interpretaciones y tratamientos de la realidad por las vías mencionadas, podemos decir, fueron los artistas Raquel Cano Roel, Dorian Díaz y Héctor Hernández. Es de esta manera que realizamos un breve recorrido descriptivo sobre algunas de las obras de línea disidente, evidenciando desde algunas características formales y de contenidos sobresalientes la concepción del dibujo que poseen los dibujantes, mostrando la diversidad de identidades gráficas que configuraron la exposición. 6. La teoría desde las conferencias. Como parte de la planificación dentro de identidad gráfica, se integra siempre el apartado teórico en formato de conferencias en el contexto de la exposición, contribuyendo esta sección del proyecto a ampliar y fortalecer los conocimientos desde la reflexión teórica, ayudando a dimensionar y contextualizar las propuestas de los participantes en el ámbito del dibujo. En ese sentido, las conferencias ofrecieron a los asistentes una concepción amplia e integral sobre la dimensión del dibujo. Este aspecto es percibido al momento de que ambos ponentes, el dibujante salvadoreño Gilberto Arriaza y el crítico de arte hondureño Carlos Lanza, compartieran en sus ponencias la concepción de cada uno, desde la concepción clásica del dibujo en Arriaza con su dibujo pintura y desde la concepción contemporánea de Lanza y su dibujo escultura. Ambas visiones transmitidas desde un carácter pedagógico y didáctico en Arriaza y desde un carácter pedagógico y magistral en Lanza nos muestran el vasto y complejo espectro que ha alcanzado el dibujo hoy en día. Estas acepciones expuestas en las conferencias sobre la manera de ver e interpretar el dibujo desde sus aspectos constitutivos y configurativos, Arriaza, hasta sus variadas posibilidades desde la teoría y la praxis, Lanza, nos posibilita la visualización de un panorama integral sobre la concepción del dibujo y su praxis, situándonos de manera didáctica y diagnóstica en la actualidad de nuestro quehacer como dibujantes, confirmándonos hasta dónde hemos llegado en materia al día de hoy. Ambas conferencias contribuyen a fortalecer la visión sostenida desde Italler en lo referente a las búsquedas planteadas y el fortalecimiento de los desarrollos procesuales de los artistas desde sus propios procesos creadores,
contribuyendo estos temas a dimensionar desde un marco teórico las posibilidades y la importancia que posee el dibujo en el quehacer contemporáneo, otorgándole el valor que posee en sí mismo como medio de manifestación y expresión creativa contemporánea, como nos lo señala Lanza en su conferencia. A nivel de contenidos, las temáticas se refirieron, desde el lado de Arriaza, a los aspectos básicos y las características del dibujo, puntualizando la línea y sus diversas características y posibilidades para la creación de este. Asimismo, desde el título de su ponencia, El dibujo, orientaciones conceptuales, Gilberto Arriaza enfatizó el origen y el significado de este, explicándonos las diversas técnicas y recursos académicos utilizados para su creación, remarcando las diferencias entre el dibujo y la pintura. Para el caso, Lanza, desde su ponencia titulada El dibujo expandido como forma del arte contemporáneo, nos ubica en el quehacer y el protagonismo del dibujo en este momento, mostrándonos la dimensión adquirida hasta esta fecha. Con teoría en mano, Carlos Lanza nos lleva por un recorrido conceptual y cronológico al respecto de la nueva dimensión asumida por el dibujo, donde la expansión técnica y material de éste se reivindican como estructuras de significación. De este modo, reforzando con teoría, nos ejemplifica las nuevas dimensiones del dibujo como concepto corporizado, en lo que él llama dibujo-escultura, enfatizando la contemporaneidad de este. Punto importante por enfatizar es el hecho de documentar las conferencias con el canal de YouTube Gráfica y Taller, contribuyendo con este acto a dejar un legado documental a las nuevas generaciones sobre la concepción del dibujo en nuestra época, siendo a la misma vez una herramienta digital estratégica que contribuye a compartir y proyectar los contenidos de estas a las personas que por diversos motivos no pudieron asistir a los eventos. En ese sentido, el debate permanece vigente en estos materiales, así como la parte de investigación que pudiesen generar, abocándose quien así lo desease a investigar e informarse libre y gratuitamente sobre este particular momento del dibujo salvadoreño. La digitalización de estas actividades nos posibilita dejar una huella, así como también contribuye a orientar los esfuerzos que surjan en adelante hacia nuevos horizontes conceptuales, experimentales, creativos y formales. Claro está, desde la confirmación y el reconocimiento pleno de la dialéctica que sigue el dibujo dentro del variado mundo del arte. 7. Las proyecciones y compromisos de cara a una próxima edición. Como parte de los compromisos adquiridos desde ya, situamos la inserción de artistas jóvenes al escenario local y regional. Esto ante el hecho de falta de oportunidades en cuanto al desarrollo y crecimiento, tanto en sus procesos creativos como en su trayectoria, buscando con ello posicionar un reconocimiento y una dignificación de su labor. Todo esto solo será posible desde el acompañamiento institucional, público y privado, que garantice desde la gestión y la autogestión programas, proyectos y plataformas con recursos destinados al fortalecimiento y realización de los objetivos programáticos planteados en materia. Por otro lado, determinamos que Identidad Gráfica, con su tercera edición, concluye un ciclo como proyecto, revitalizando el quehacer de los artistas que han participado en sus tres ediciones, siendo testigos de los resultados obtenidos en su ejecución en materia teórica y formal. Un nuevo paso se avecina, acrecentando el compromiso para con el dibujo, con los artistas y con la sociedad en general, surgiendo de esta manera nuevas aspiraciones, donde nuevos aliados estratégicos se suman y aportan a esta nueva faceta que impulsa Italler. Invitamos a todos los actores artísticos y sociales a sumarse y a apostarle al crecimiento y desarrollo mutuo en el ámbito cultural y artístico, desde esta nueva dimensión a configurar. Asimismo, adelantamos, buscaremos crear alianzas con diversos actores para fortalecer la ejecución de nuestros proyectos, buscando con ello apostarle a la dinamización de aspectos de la institución arte que en su momento hemos valorado. Esto último con miras a acrecentar y dejar en alto el arte y el dibujo salvadoreño en toda su dimensión formal y teórica, comprometiéndonos con este último apartado a fortalecerlo y reivindicarlo como motor orientador que guía el trazar de la praxis. De esta manera, paralelamente, buscaremos fortalecer la parte gremial desde su inclusión, apoyando a quienes permitan concatenar nuestros esfuerzos sin ningún interés más que el ánimo de crecimiento y desarrollo profesional y colectivo. Cerramos este ensayo analítico con las palabras del artista Evelyn González, quien, con un espíritu festivo, solidario y optimista, nos transmite con plena confianza su cosmovisión de que un mejor quehacer en el ámbito artístico nos impulsará a nuevos horizontes.
Celebramos y reconocemos su compromiso en un contexto donde las estructuras convencionales intentan limitar las expresiones innovadoras y las expresiones críticas. En un acto de disidencia que desafía las narrativas hegemónicas y amplifica las voces de artistas en muchas partes del mundo, su persistencia nos demuestra que el arte sigue siendo una forma poderosa de reconstrucción social, que su creatividad y fuerza nos recuerden cada día que la cultura es, ante todo, un espacio de resistencia. Identidad gráfica cierra un ciclo, siendo línea disidente un punto de diagnóstico y de entronque con nuestra tradición visual desde el dibujo, marcando un hito y trayendo aires frescos a la escena artística nacional, desde la reivindicación justa del dibujo en el escenario artístico contemporáneo. La semilla disidente madura sus primeros brotes. San Salvador, 1 de junio del 2025. Colectivo y taller.